principio el cártel Jalisco se llamaba los Matazetas. Era una forma de frenarlos. Y entonces descubren el nombre del juego. Si los Zetas son terribles, nosotros peor. Los grupos criminales han entendido que en la medida de que puedan posicionar ese horror, esa sangre, son mucho más poderosos. En los últimos 10 años, el 80% de los homicidios cometidos en el contexto de la violencia armada del crimen organizado, 80% están involucrados en el cártel Jalisco Nueva Generación. Hoy por hoy es sin duda el cártel más poderoso y más temido. Es el cártel más letal. No solamente ha crecido en número, ¿no? Pero también cualitativamente, o sea, sí. La crueldad, lo sanguinario. ¿Cuándo empieza esto? ¿Con quién? ¿Con los Zetas? ¿Con el cártel Jalisco Nueva Generación? Los Zetas sin duda son una especie de punto de inflexión en la historia criminal en México. Antes de que se militarizara la seguridad pública, el crimen organizado se militarizó con los Zetas, ¿no? Claro. Empiezan a reclutar estos soldados. ¿Eran de ahí? Claro. Y además son soldados. De un vacío creado por el propio Estado, que era los soldados, que son quienes nos defienden, no tienen una defensa en sus derechos laborales, no tienen buenos sueldos, los mandan a los ranchos y los hacen dormir sobre cobijas húmedas. El trato a un soldado en este país, la verdad es que, aunque se ha corregido en los últimos años, sí han intentado darle mayor dignidad a la tropa. Estamos hablando de que los Zetas se fundan en 1999. Por aquellos años era una lata de frijoles y una casa de campaña y vete a combatir al crimen. Se aprovechan de eso, evidentemente, y generan esta violencia terrible, porque además son soldados entrenados en la élite, en aguantar los dolores más terribles y entrenados por caiviles, por mercenarios colombianos. ¿Matar? Máquinas de matar. Sí, realmente deshumanizados. Los Zetas y especialmente los numerados, que eran los que tenían clave privada, el Z40, el Z42, el Z3, ellos eran los famosos numerados. Comienzan un avance muy importante cuando se le dan la vuelta al cártel del Golfo, y lo que hacen es que dicen, bueno, es que el cártel del Golfo, mis creadores, tienen su bastión en Tamaulipas. Entonces yo necesito buscar distintos bastiones para poder combatirlos y quedarme con todos sus negocios ilícitos, que no es poca cosa cuando estás en la frontera con Texas. Y entonces los Zetas comienzan a migrar a diferentes estados. Coahuila, justo donde generan estos tipos de horrores, como es el campo de exterminio de Patrocinio. También bajan a Veracruz, donde hacen unos tratos, y cuentan que los tratos los comienzan a hacer con el exgobernador Fidel Herrera. Y entonces se asientan en varios lugares, y el crimen del Pacífico comienza a ver su expansión con mucha preocupación. Específicamente, una familia, los Oseguera Cervantes, que toman el control del cártel del Milenio cuando la familia Valencia pierde este control. Y entonces la familia Oseguera Cervantes levanta la mano y dice, oigan, yo puedo hacerme cargo de dos misiones importantes por ahí del 2008. Por un lado, conservar la esencia de los narcotraficantes de Tierra Caliente y con ayuda del cártel de Sinaloa seguir enviando hacia Estados Unidos. Y por otro lado, detener el avance de los Zetas. Por eso es que en un principio el cártel Jalisco se llamaba los Matazetas. Era una forma de frenarlos. Y entonces descubren el nombre del juego. Si los Zetas son terribles, nosotros peor. Si estos son sanguinarios, nosotros somos peores. Si estos son desalmados, nosotros probaremos que somos mucho más extremos que ellos. Y entonces comienza esta competencia, fíjate, Adela, por ver quién es más terrible que el otro. Y esta competencia lamentablemente no va acompañada, estamos hablando de 2008-2010, de dos cosas: de atacar financieramente las estructuras o de cortarles el flujo de armas. En ese tiempo, todavía estamos hablando del sexenio de Felipe Calderón, la estrategia primordial era ir tras los cabecillas, un poco copiando la estrategia terrorista que tuvo Estados Unidos. Si vamos tras Bin Laden, matamos a Al Qaeda, ¿no? Y se acabó el terrorismo, la tierra de los hombres libres, ya ganamos la guerra contra el terrorismo. Sí, y luego nos damos cuenta que son estructuras distintas. Exactamente. Pero la cohesión es distinta, es otro el móvil y el motivo. Claro, Al Qaeda tenía un móvil ideológico. Ideológico, ¿no? Aquí no. Aquí el componente es meramente capitalista, hacer tanta lana como puedo, ¿no? Claro. Y entonces, pues como empiezan a cortar las cabezas y empiezan a caer líderes criminales, pero esas estructuras comienzan a renovarse
y además el flujo de lana nunca se les ataca, pues se vuelven, Adela, de verdad, empresas criminales con un poder económico brutal, les permite armarse mejor, cada vez mejorar en armamento, mejorar en letalidad, y entonces no es tan importante ya tener reclutas especializados si tienes un arma absolutamente destructora. Oye, claro, para, por ejemplo, manejar un rifle francotirador sí necesitas un entrenamiento militar, pero si te dan una bazooka, aunque tengas 18 años y nomás le sepas medio atinar al centro, vas a generar una devastación terrible. O de estas armas que tiran tiros como... Exacto, o rafagueo, que es lo que hemos visto, ¿sí? Que es lo que hemos visto. No hay precisión, vamos a tirar a mansalva. Y como tienen mucho dinero, las balas, pues da igual. Exacto, esa es la entonces, cosa. Viene la carrera, fíjate, entre vamos armados y luego vamos en violencia. Fíjate, uno de los primeros crímenes que conocimos del Cártel Jalisco Nueva Generación lo dio a conocer el periódico Reforma en 2015. Y es un video que le fue encontrado en el celular a un tipo que le decían el comandante gringo, en los límites de Jalisco y Michoacán. No era un video que estaba pensado para ser publicado, como muchos de los videos de interrogatorios que son para eso. Era como, digamos, consumo personal de este tipo, y era lo que enviaba a los empresarios para infundirles terror. Y el video, déjame escribírtelo perdón que vaya a ser gráfico, pero es una cosa terrible. A un niño de 10 años le atan un explosivo en el cuello y hacen que su padre vea cuando lo explotan bajo un árbol. Ay. Hasta ahí dejo la explicación, pero es un video escabroso, terrible. Reforma publica esta historia, incluso todavía seguramente si entramos al archivo de Reforma, ahí está. Están algunas de las imágenes fijas del video, con blurreado evidentemente de la identidad de este niño de 10 años. Pero cuando tú me dices y me preguntas, ¿dónde estamos? Estamos en una carrera de horror, donde los grupos criminales han entendido que en la medida de que puedan posicionar ese horror, esa sangre, son mucho más poderosos. Entenderlo como una campaña de marketing. Sí. Ahora, si eso no es terrorismo, Oscar, yo no sé qué es. Es una discusión que, por supuesto, estamos hoy teniendo, pero llegamos un poco tarde a esa discusión. Porque, a ver, terrorismo. Yo pienso, por ejemplo, lo que vimos en 2005 en Michoacán, cuando en el Table Dance Sol y Sombra, allí en Uruapan, avientan 5 cabezas a la pista de baile. Pienso en narcoterrorismo y pienso también el granadazo de Michoacán, el 15 de septiembre de 2008. Famoso. El primer acto considerado narcoterrorista. Sí, claro. Pero pienso también, por ejemplo, en la masacre de Villas de Salvarcar, en Ciudad Juárez, sí, claro, cuando 17 jóvenes son asesinados en una fiesta, todos estudiantes, todos deportistas, ninguno relacionado con el crimen organizado, únicamente porque un sicario drogado le dijo a su jefe, que pertenecía a la línea del cártel de Juárez, esos son sicarios del cártel de Sinaloa. Y sin ninguna otra evidencia, el tipo loco, el 80, no dice... media palabra, mátalos. Mátalos en caliente. Que no es terrorismo, Adela, sino era que en 2009 las personas que tenían problemas de adicciones en Ciudad Juárez eran asesinadas en los propios centros de rehabilitación. O que en 2011, por ejemplo, en Boca del Río, Veracruz, aventaran 35 cuerpos en la avenida más concurrida, justo a 20 metros del centro comercial. Sí. Hemos arrastrado una serie de hechos. O los coches bomba de 2010 en Ciudad Juárez, que explotan y matan a quien sea, y bueno, los inocentes pagan también. Y sí, esto también es narcoterrorismo. Esto también es una manera de aterrorizarnos y de mantenernos sometidos. Esa es la marca hoy del horror. Por eso es que cuando decimos, ¿cómo pasa esto? ¿Cómo es posible que el crimen cometa esta atrocidad? ¿Cómo pueden poner chavitos de 15 años a matar a su amigo de toda la infancia, obligarlo a desmembrarlo? Muchas veces mi respuesta es que estamos intelectualizando el horror. Queremos encontrar una explicación que nos permita sentir un poco de paz y decir, bueno, ya entendí. Bueno, ya sé por qué lo hacen. La realidad es que están todo el tiempo en una vorágine de odio, de violencia irracional. Sí, es irracional. Totalmente. Porque lo que necesito es que mi marca como empresa criminal sea tan terrible que doble a todos.
que si yo llego en una motocicleta con alguien y digo, yo soy Cártel Jalisco, inmediatamente digas, ya, mejor pago piso. Que si llega una persona y me dice, ¿sabes qué? Tengo a tu familiar y soy Cártel Jalisco, o soy los Zetas, o soy... ¿Dirías que es el cártel más poderoso hoy por hoy? Hoy por hoy es sin duda el cártel más poderoso y más temido. Es el cártel más letal. Más letal. Hay un libro que escribió Chris Dalby, que es un extraordinario investigador, fue director de Inside Crime, y él, con datos de la Universidad de Scala en Europa, que son datos de conflicto en México, asegura que en los últimos 10 años, el 80% de los homicidios cometidos en el contexto de la violencia armada del crimen organizado, 80% están involucrados el Cártel Jalisco Nueva Generación.